Introducción al campo jurídico. Tema de la clase Materialismo Jurídico Poulanzas. Hay una foto de un hombre joven que es Nikos Poulanzas. ¿De qué modo concebía el marxismo ortodoxo al Estado y el derecho? Buenos días a todos y todas. Hoy vamos a enfocarnos en la unidad 1.3 del programa, que el tema es el materialismo jurídico, pero nos vamos a enfocar principalmente en la figura de Nikos Poulanzas, que resulta ser muy actual y muy importante porque junto con Louis Althusser en la década del 60 en Francia inician una revisión crítica del marxismo, una renovación de las ideas de lo que hasta ese momento se consideraba el marxismo ortodoxo, el marxismo tradicional. Lo importante para nosotros, para nuestra materia, es que Nikos Poulanzas se va a enfocar en la teoría del derecho y del Estado, intentando revisar las interpretaciones que hasta ese momento se habían hecho. Porque si uno se pone a revisar los escritos de Marx sobre esos temas, se va a encontrar realmente con cierta ambigüedad, que no es incoherencia, pero sí miradas distintas sobre el tema del Estado y del derecho. Si, por ejemplo, nosotros nos preguntamos si el derecho está determinado por la estructura económica, si hay un reflejo entre derecho y Estado y estructura económica, vamos a ver que algunas obras de Marx van a decir de que realmente el derecho es un producto directo de la superestructura, como lo hace Marx en el prefacio a la introducción a la economía política, pero sin embargo en otros textos como en el Capital o la lucha de clases en Francia, el derecho tiene cierta autonomía, no hay una dependencia tan directa, y lo mismo ocurre con otros de las tesis que generalmente el marxismo tradicional ha hecho sobre el derecho y el Estado, en el sentido de que ambos expresan solamente la voluntad de una clase dominante, por ejemplo, en el capitalismo expresan la voluntad de la burguesía, en el feudalismo expresan la voluntad de los estamentos de los señores feudales. Sí, también acá hay una mirada de Marx que va atravesando distintos textos, porque si uno lee el Manifiesto Comunista es claro de que el derecho es la voluntad de una clase, pero si uno, por ejemplo, ve el 18 Brumario de Luis Bonaparte, las clases sociales no hay una única voluntad de clase, sino que puede converger varias clases sociales en el momento de definir un determinado derecho. Y es que si uno se pone a pensar, la obra de Marx, que empieza en 1840 hasta su muerte, más o menos en 1880, atraviesa distintas coyunturas en las cuales alguno actúa como pensador, pero en otras se involucra en los movimientos sociales de la época y le va permitiendo hacer una propia relectura de sus afirmaciones anteriores. Bueno, lo que primero que vamos a hacer entonces es cómo era el estado de situación del Estado y el derecho, cuáles son las teorías que se producen en la Unión Soviética con posterior a la Revolución de Octubre de 1917 a través de distintos juristas que fueron intentando darle forma a una teoría del derecho, como Pashukhanis, Stukas, Wyszynski, que van a fundamentalmente enfocarse en tres determinaciones ortodoxas, simplistas, mecanicistas, que son precisamente
la que Nikos Poulanza propone revistar. Estas teorías no solamente era una interpretación simplificada, sino que además en la Unión Soviética eran, por así llamar, la teoría oficial, la teoría que se impartía y sin posibilidades mucho de discutirla, porque estamos hablando de un proceso que fue un proceso autoritario, fue un proceso dictatorial, y tampoco había un clima y un ambiente propicio para poner en discusión todos estos temas. Estas teorías que se producen en la Unión Soviética, podemos aunarlas, podemos simplificarlas en 3 puntos. La primera, que podríamos llamar una mirada economicista; la segunda, que podemos denominar una mirada voluntarista, porque tiene que ver con la voluntad de una clase; y la tercera, que tiene que ver con la propia concepción del Estado como herramienta de clase. Vamos a la primera. ¿Qué dice la corriente economicista del derecho que florece en la Unión Soviética? Bueno, esta mirada comienza fundamentalmente por un pasaje de Marx que está en la contribución a la crítica de la economía política, un texto de Marx de 1859, que dice textualmente esto: las relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la estructura jurídico-política. Al cambiar esa base económica, se transforma toda la inmensa estructura jurídico-política que se levanta sobre ella. O sea, nos está diciendo este párrafo de Marx que en todas sociedades vamos a encontrar una base económica, una estructura económica formada por las relaciones de producción entre los distintos actores de esa base y fundamentalmente por quien detenta la propiedad de esos medios de producción. Entonces, esa estructura va a ser la que va a determinar el resto de los factores que Marx denomina superestructura, y donde encontramos la ideología, la cultura, el derecho y el Estado. Voy a dar un ejemplo de cómo esta estructura, en la mirada de Marx, al ir modificándose, va cambiando en el caso que nosotros estamos enfocados, el derecho y el Estado. En la estructura económica esclavista, por ejemplo, perteneciente a la antigüedad, la propiedad la propiedad de la persona es la que define el tipo de derecho. Hay un esclavo y hay un amo, en el cual ese esclavo es un objeto más de todas las herramientas de producción que tiene. No hay un sujeto, no hay una relación entre dos sujetos, hay una relación entre el dueño y el esclavo, que es una cosa más. Entonces el derecho, lo que va a reflejar en esta teoría de Marx, es esa situación, va a ser un reflejo. Las normas van a decir, por ejemplo, cuáles son las obligaciones de esclavo con respecto al amo, e incluso algunas de hasta dónde el dueño puede ser propietario del esclavo. ¿Lo puede liberar en algún momento? Bueno, las normas van a referir a eso. ¿En qué momento el amo, por ejemplo, podrá liberar al esclavo? Cuando pasamos al estadio feudal, ya el derecho va a ser distinto, porque la relación entre el explotador y el explotado es una relación distinta. En el feudo, el propietario ya no es propietario de un esclavo, sino que tiene frente a él un vasallo, un siervo de la gleba, del cual no es propietario, pero sí es propietario de la tierra. La propiedad pasa, la centralidad de la propiedad deja de ser sobre la persona y pasa a la propiedad de la tierra.
la cual el vasallo tiene que trabajar y entregarle todo, y se queda con una parte. Por eso aquí el derecho va a reflejar también esa relación de señorío, esa relación feudal, en la cual va a establecer todos los niveles de esos estamentos y los derechos y obligaciones de cada uno de los que van a conformar eso. Y al cambiar la base económica, es decir, en ese pasaje de la sociedad feudal a la sociedad capitalista, también va a cambiar el derecho y va a cambiar la forma que se le va a dar al Estado, y en el cual el derecho pasa a tener, y más que nada en la mirada de Poulantzas, el derecho pasa a tener una característica muy importante en el sistema capitalista, porque va a ser parte constitutiva de esa relación social, como ahora enseguida lo vamos a ver. Lo cierto es que en el Estado capitalista lo que caracteriza esa relación entre explotador y explotado, lo que la hace tan distinta a las relaciones anteriores, es que ahí, en ese derecho burgués o derecho moderno, ya no hay una relación de esclavitud o una relación de vasallaje, sino hay una relación entre iguales. Una parte, que es quien detenta la propiedad de los medios de producción, va a contratar en forma igualitaria y en forma libre con otra persona, que es el trabajador, a cambio de un salario. Aparece el salario como elemento que relaciona a estas dos partes. Por lo tanto, también acá cambia el derecho, porque ya no existe la misma coacción que había en las relaciones anteriores. Es decir, no hay una coacción jurídica como ocurría en la esclavitud y en el vasallaje. Directamente no hay coacción. El obrero es invitado a contratar. En eso, así funciona el sistema capitalista. Libremente va a contratar, y no hay una coacción jurídica, pero sí, por supuesto, hay una coacción económica, porque lo único que tiene el obrero para ofrecer es su fuerza de trabajo. Por lo tanto, ¿por dónde pasa esa coacción económica? Por el despido, por el quedarse sin trabajo. Lo que recorre en la mirada del marxismo tradicional, lo que responde, la línea que va uniendo estos estadios, es que en todos ellos hay una relación de opresión. O sea, hay una relación de una explotación de una clase por otra. Y entonces esto va a llegar al segundo punto, que es las teorías voluntaristas, en el sentido de que el Estado y el derecho van a vehiculizar la voluntad de una clase dominante. Al haber distintas clases sociales configuradas por estos sistemas económicos, entonces el derecho no es más que una herramienta de la clase dominante para explotar a una de las clases. Eso está claro, por ejemplo, en el manifiesto comunista, que precisamente empieza este texto de 1945, empieza diciendo, bueno, la historia, dice Marx, no ha sido sino una historia de la lucha de clases. O sea, el derecho es el instrumento que utiliza la clase propietaria, la clase dominante, para expresar su voluntad de poder y someter. Digamos, hay un carácter instrumental de derecho. El derecho, como también dice en el manifiesto comunista, el derecho es la voluntad de una clase transformada en ley. El derecho, incluso en los escritos de Lenin del Estado y la Revolución, ese carácter exclusivamente perteneciente a una clase que se apropia de la herramienta jurídica, en la mirada de Lenin también va a ocurrir al pasar del Estado capitalista al momento transicional, que es el momento de la dictadura del proletariado.
Fíjense, hay un discurso de Lenin de 1921 que dice así: nuestros tribunales son los tribunales del proletariado para perseguir, para castigar a la clase burguesa. El ejército es el ejército. Nuestro ejército es el ejército de la clase obrera cuya función es reprimir a la burguesía. Es decir, este carácter instrumental del derecho, este carácter de que el derecho es un medio utilizado como herramienta de opresión, es trasladado incluso para ese momento de la dictadura del proletariado. Entonces tenemos que en esta concepción tradicional del materialismo jurídico hay una mirada sobre el carácter estructural del derecho, el carácter superestructural, la mirada economicista en cuanto al derecho. Acabamos de ver entonces una mirada voluntarista del derecho, el derecho como voluntad de clase, y en cuanto al tercer aspecto que se describe es el aspecto del Estado. El Estado, en la concepción, más que nada, el Estado que también aparece en el Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista, Marx nos va a decir, bueno, el Estado es un aparato en el cual los señores burgueses hacen sus negocios y el Estado es para reprimir al proletariado. O sea, se considera que el Estado, que tiene los medios de coacción, las cárceles, el ejército, la policía, va a cumplir una función de represión, una función de persecución contra la clase obrera. La clase dominante se va a apoderar de los aparatos estatales, de modo que es también una visión instrumental en el sentido de que el Estado va a vehiculizar esa relación entre explotador y explotado. Es decir, el Estado es un intermedio entre el explotador, la clase dominante, y la clase proletaria, que no va a dudar en utilizar todos esos recursos represivos y punitivos que le da el Estado para perseguir a la. Esta mirada, que es obviamente excesivamente simple, que lo concibe el Estado, solamente podría quizá pensarse en épocas de dictadura militar o en épocas de la colonización de África. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en el Congo belga, el Estado fue apropiado por la clase colonizadora, por los belgas, y utilizaban el Estado para perseguir a los pobladores y convertirlos en esclavos. Pero en el funcionamiento de sistemas que no son tan extremos, es obvio, como va a mirarlo Poulanza, que el Estado es mucho más complejo y de ningún modo el Estado es la apropiación de una clase para reprimir. Reitero, esto ocurre en determinadas coyunturas históricas. Repasando hasta acá, tenemos la mirada, el enfoque ortodoxo del marxismo con relación al derecho y el Estado. Enfoque ortodoxo que lo hemos enfocado en los tres puntos: el carácter superestructural del derecho, el carácter voluntarista del derecho y la concepción instrumentalista del Estado. Vamos a ver ahora que lo que nos propone Nikos Poulantzas en su obra es revisar críticamente renovar estas ideas para actualizarlas de una manera distinta, de una manera novedosa y yo diría de una manera de permanente actualidad. Bueno, ahora continuamos. Segundo,
¿De qué forma Poulanzas revisa críticamente esas concepciones? Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la clase sobre materialismo jurídico y Nikos Poulanza. Y recordemos entonces que desde una mirada crítica y renovadora, Poulanza junto con Althusser van a revisionar el marxismo ortodoxo que nosotros en la primera parte hemos agrupado en tres cuestiones que tienen que ver con el derecho y el Estado. La primera, el derecho como producto de una estructura económica; la segunda, el derecho como manifestación de la voluntad de una clase opresora; y la tercera, el Estado desde una mirada instrumentalista del marxismo tradicional, que es el Estado como un instrumento de represión, un instrumento de dominio de una clase por otra. Entonces, estos tres aspectos Poulanza los va a poner en cuestión a partir de otras lecturas de Marx, especialmente de un texto muy interesante que se llama La lucha de clases en Francia, donde Marx analiza la coyuntura histórica y los modelos que en algún momento se pueden haber pensado en abstracto, ahí son vistos de manera concreta, de manera de cómo van operando todos los factores sociales y económicos en coyunturas históricas determinadas. Precisamente en este primer punto, que es la distinta mirada que Poulanza pone sobre las estructuras económicas y su vinculación con el derecho, lo que va a hacer es sustituir el concepto de estructura económica, este concepto de base económica, por la noción de formación social. Es decir, para Poulanza no hay estructuras económicas en general, hay formaciones sociales concretas de países históricos concretos, como puede ser, por ejemplo, la formación social mexicana, la formación social argentina, etc. Y en esa formación social, no solamente cuando uno las analiza en profundidad, no solamente la estructura económica es la que va a ser la determinante y la que va a condicionar el resto de la superestructura, sino que a veces hay otras articulaciones, hay otros niveles, o si ustedes quieren, hay otras esferas, como son la esfera jurídica, la esfera cultural, la esfera ideológica, que en determinados momentos históricos pasan a ser tan condicionantes como la propia estructura económica. Un ejemplo que podemos ver es lo que ocurrió en Chile y Argentina con posterioridad a la Revolución de Mayo, luego de la independencia, en la cual estamos en países precapitalistas, en términos de Marx, en países con estructuras cuasi feudales, y sin embargo el derecho que surge en esos momentos es un derecho moderno. ¿Y cómo ocurre esto? Ocurre porque ese reflejo entre sociedad feudal, derecho feudal no se da porque aparecen ideologías que son traídas por O'Higgins, por San Martín, a través de la lectura de Rousseau o de Locke, de manera que estas ideas liberales se implantan por encima o a pesar de la estructura económica. Entonces, a veces esos dominios, a veces, según cómo se vayan articulando una u otra con más nivel de peso, no solamente va a ser la estructura económica la que va a definir a la superestructura. Y en la Edad Media, por ejemplo, el propio Poulanza pone el ejemplo de que el factor religioso fue tan determinante como el factor estructural para determinar el tipo de Estado y el tipo que se tenía en la Edad Media. Precisamente vinculado con esto, Poulanza nos va a decir que el derecho tenemos que entenderlo, que no es siempre formando parte de la superestructura como resultado final de esas relaciones sociales que se dan en la base económica, sino que a veces el derecho es parte de la estructura económica. El derecho está tan articulado que tiene tanta incidencia en la estructura económica como ocurre precisamente
con el derecho capitalista o el derecho moderno. El derecho se convierte en una parte esencial para el funcionamiento de la sociedad capitalista. Veamos, por ejemplo, en la Constitución argentina. Si nosotros vemos la Constitución argentina, por un lado empieza artículo 15 y artículo 16, artículo 15, en la Argentina no hay esclavos, es decir, liquida el sistema esclavista, no hay esclavos. En la Argentina, dice el artículo 16, no hay fueros personales, no hay títulos de nobleza, o sea, el régimen feudal también es liquidado. Aparece entonces una constitución moderna, una constitución liberal, que sustituye esas relaciones de esclavismo y de vasallaje por la libertad de contratar. Es decir, en el artículo 14 encontramos que hay una libertad para ejercer toda industria, para celebrar todo tipo de contratos, de modo que si combinamos esa libertad de contratar con el principio de igualdad que también establece todos los habitantes son iguales, dice la Constitución, nos encontramos que el mecanismo que utiliza el derecho en estas sociedades burguesas es precisamente garantizar que esa relación entre dominante y dominado deje de ser una relación de fuerza jurídica para convertirse en una relación entre iguales que van a contratar. Es decir, ya no hay una coacción jurídica, ya no hay sino que hay una coacción económica. Es decir, quien detenta los medios de producción tiene más poder, tiene más determinación que aquel que solamente pone la fuerza de trabajo. Deja de ser una coacción jurídica para pasar a ser una coacción económica. Pasa a ser una coacción económica porque quien pone la fuerza de trabajo no tiene otra alternativa que poner en el mercado su fuerza de trabajo. Es lo único que tiene. En cambio, la otra parte de esta relación antagónica desde el punto de vista de Pulanzas es la que pone los medios de producción, las herramientas de producción, y fundamentalmente pone el capital. Entonces, son sujetos que el derecho los considera iguales, y ese es uno de los elementos que tipifican a la relación económica capitalista. Dos sujetos que nadie coacciona, nadie obliga a ir a trabajar, sino que nace de una relación acordada libremente entre dos personas iguales, entre comillas, a cambio de un salario. Vamos entonces ahora a la segunda mirada de Pulanza, el segundo aspecto que va a revisar críticamente, que es si el derecho es solamente expresión de la voluntad de una clase. Es como decía Lenin, en el sentido de que el derecho manifiesta la voluntad de una clase y por lo tanto el derecho es lo que va a permitir su utilización para dominar a una clase subalterna. Bueno, Pulanza nos va a decir que no. Pulanza nos va a decir de que la lucha de clase no es tan tajante, no es tan esquemática, sino que es mucho más compleja, pero lo que va a hacer es retomar una idea que Marx había volcado en la lucha de clases en Francia, en el sentido de que no hay dos clases antagónicas, sino que dentro de las mismas clases dominantes hay distintas fracciones de clases que no siempre van a tener intereses convergentes, sino que a veces van a tener intereses diferenciados. Y esto Marx lo observa en este texto, cuando él analiza los movimientos sociales que se van dando en la Francia de mitad del siglo XIX contra la monarquía, contra la aristocracia, contra el régimen feudal, en el sentido de que la clase obrera y los campesinos en un principio tienen una convergencia de intereses con la burguesía. La clase obrera aparece como una añadidura de la burguesía en esa lucha, pero finalmente luego se terminan escindiendo porque la clase obrera se ve traicionada por la burguesía. O sea, aparece convergencia y luego aparece una disociación.
Y si uno repasa la historia argentina, lo que también se puede advertir es que nuestra historia no ha sido sino una historia en la cual distintas fracciones de las clases dominantes van convergiendo, van enfrentándose, como ocurrió, por ejemplo, con posterioridad a la Revolución de Mayo, cuando las clases dominantes de la época a veces acordaban entre sí, pero a veces había conflictos y distanciamientos entre ellas. ¿Cuáles eran esas clases dominantes? Bueno, fundamentalmente la burguesía porteña, la burguesía portuaria, la burguesía que exportaba e importaba. Los terratenientes y ganaderos saladeristas de la provincia de Buenos Aires, y también estaban las burguesías del interior, es decir, las burguesías manufactureras, las burguesías que tenían medianas empresas para hacer hilados, por ejemplo. Bueno, en una primera etapa hubo una alianza muy clara entre una fracción de la clase dominante, que eran los terratenientes, y la burguesía portuaria, porque lo que hacía la burguesía portuaria, que es trasladar materias primas hacia los países centrales y luego traer elementos manufacturados, no perjudicó a la burguesía ganadera, no perjudicó a los terratenientes, porque ellos no producían manufacturas, eso lo único que les interesaba era exportar y colocar en Europa los cueros, la carne salada, pero sin embargo, esa burguesía portuaria sí va a tener un conflicto de intereses con otra fracción de clase, que son las burguesías de la provincia, que son las burguesías manufactureras, porque obviamente la introducción de productos importados en la Argentina post-revolucionaria destruyó las industrias locales, las aniquiló completamente porque era imposible competir con los valores de países que ya estaban en una etapa de industrialismo avanzado, a diferencia de las manufacturas primitivas que tenía la sociedad argentina en ese momento. Es decir, entonces, que frente a la idea simplificadora de que existen dos clases enfrentadas, Pulanza nos va a decir no hay diferencias tan abismales, sino que la realidad es mucho más compleja en cuanto a los intereses de clase que van acercándose o convergiendo. Y finalmente, el tercer elemento que habíamos visto en la primera parte, que era el concepto de Estado, también va a ser revisado por Pulanzas. Pulanzas nos va a negar esta noción de que el Estado sea solamente una herramienta, un aparato del cual se apodera la clase dominante para sojuzgar a las clases subalternas, porque para Pulanzas el Estado no solamente tiene una función de represión, de utilización de elementos como las cárceles y la policía para sojuzgar a una clase, sojuzgar a otra. Pulanza, por el contrario, Pulanza nos va a decir de que el Estado cumple una función mucho más compleja en las sociedades modernas, porque es un espacio donde se van a cohesionar las distintas clases y fracciones de clase. Es decir, el Estado condensa, el Estado atrae esos diferentes intereses en pugna que están en un tira y afloje, y lo que va a intentar el Estado es mantener un equilibrio en la medida que pueda, mantener un equilibrio que le va a hacer necesario, incluso a veces, limitar los avances de la burguesía para hacer concesiones al sector obrero. A veces va a tener que hacer concesiones a las distintas fracciones de clases. Es decir, que el Estado es quien amalgama estos intereses y los va articulando para permitir la subsistencia del capitalismo. Este es uno de los puntos centrales que Pulanza nos va a demostrar, de que funcionando así el Estado como articulador de intereses, lo que hace es reproducir el sistema capitalista. Dicho de otro modo, hace que todo no salte por los aires, hace que todo no eclosione o no implosione, sino que va a tratar de ir enfriando, limitando, concediendo, es decir, va a ir
tratando de ir administrando las distintas fuerzas en la cual los intereses de clase se van a disputar esas resoluciones o esas decisiones que tenga que emanar el Estado a través de una ley. Y esto, si uno se pone a pensar, lo puede ver en la Argentina de hoy, mayo del 2022, y recuerdo que el domingo salió un artículo en el página 12 de Zayat, que es un economista, donde justamente se ocupaba de tratar este tema. Él no llamaba fracciones de clase, sino lo llamaba distintas fracciones del capital. Pero él lo que decía que en la Argentina, como en tantas épocas, lo que hay es una disputa entre las distintas fracciones del capital y esto que yo decía de cómo el Estado tiene que conceder, cómo el Estado tiene que acordar o no con alguna de las fracciones del capital, porque tiene frente a sí otras fuerzas que están pugnando por una mayor equidad redistributiva. Entonces el Estado tiene que ir manteniendo tratar de mantener, uno no sabe hasta dónde o hasta cuándo va a hacerlo, pero ese es el papel del Estado en la sociedad capitalista. Para finalizar, quería decir de que esta lectura de Nikos Poulantzas sobre el derecho es una lectura que nos permite mirar los distintos fenómenos jurídicos que se fueron dando en Argentina, interpretándolo no solamente como una implantación de un determinado orden jurídico, como que en determinado momento la Argentina sancionó tal o cual constitución, la Argentina hizo emerger tal o cual ley, sino que estas constituciones, por ejemplo, son el resultado de esos acuerdos o esas confrontaciones entre fracciones de clase. Si uno se pone a pensar en la Constitución de Rivadavia de 1926, una constitución liberal, una constitución en la cual hay un predominio del libre cambio, la fracción de clase que se impone en ese momento es la de la burguesía porteña. Están representados en ese texto constitucional los intereses del centralismo de la burguesía porteña. Por eso es rechazada por las provincias, por eso es rechazada por las burguesías provinciales. Y en cambio la Constitución del 53, ya en otro contexto histórico, porque Urquiza vence a Rosas en Caseros, porque los terratenientes y la burguesía de la provincia ya habían logrado avanzar contra Buenos Aires, se da una situación histórica completamente distinta y es posible articular esos intereses de clase que nos permite decir que la Constitución de 1853 es una Constitución transaccional, o sea, son las transacciones entre las distintas fracciones de clase. Y así también podemos ver cómo la Constitución peronista de 1949 de algún modo configura una alianza objetiva de intereses entre la clase obrera y la burguesía industrial. Es decir, no fue una constitución revolucionaria que vino a cambiar un orden, fue una constitución reformadora que trató de implantar el Estado social de derecho, que una de sus funciones como Estado democrático es intentar, dentro de un contexto democrático, articular las relaciones de fuerza y las exigencias de las distintas clases sociales. Bueno, con esto terminamos la clase y nos despedimos hasta la próxima.